imagino que tal vez no porque deben estar con reflejos. Pero bueno, por un lado tenemos lo que es la prueba de Davis para evaluar la fatiga auditiva, y por el otro lado, que es lo que vamos a ver hoy, tenemos la prueba de Carhart, en realidad está la prueba de Hood y la prueba de Carhart, que son para evaluar lo que se llama adaptación auditiva. Que igual en práctico solo se va a hacer la prueba de Carhart, una sola. Es muy fácil, igual que la de fatiga, la verdad que es muy simple, son muy pocos los casos en los que lo van a aplicar, así que bueno, es un tema fácil. Voy a compartir pantalla. A ver. eh, mm, me ahorraría. Bueno, ¿se ve mi pantalla compartida? Sí, se ve. Sí, perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Para recordar un poquito de dónde viene, ¿no? Esto de que hablamos de la fatiga. La fatiga, me van a escuchar que yo muchas veces digo indistintamente fatiga o adaptación, porque en realidad, no sé si lo más correcto es decir que son dos caras de la misma moneda, pero un poquito sí, ¿sí? Son como parte de este tipo de patología auditiva, ¿no? O sea, son distorsiones. Entonces nosotros habíamos dicho, y una de las principales distorsiones que nosotros estudiamos y que hacemos un montón de pruebas y que ustedes llenan el audiograma de marquita, crucecita, cosita, es esta distorsión de la sonoridad, ¿sí? Es esta distorsión de la sonoridad que es lo que, la sonoridad es la sensación correspondiente a la intensidad física del sonido. Cuando hablamos de sonoridad hablamos de lo que es subjetivo y cuando hablamos de intensidad de un sonido es una característica física que le corresponde a la sensación subjetiva de la sonoridad. Cuando tenemos una distorsión de esta sensación de sonoridad, hablamos del reclutamiento, ¿sí? Y entonces veíamos que estudiábamos este reclutamiento con los umbrales diferenciales de intensidad, ¿no? Con esta prueba de Sissi, con esta prueba de Luger, con esta prueba de Fowler, ¿sí? Con el pinzamiento del Watson y Tolan. Todo lo que nosotros vemos patológico dentro de esas pruebas tiene que ver con que el paciente tiene una distorsión de su sensación subjetiva de la intensidad, es decir, estos incrementos mínimos de intensidad los siente de diferente manera que una persona que no tiene una cortipatía, ¿sí? Una lesión de órgano de oído interno, de célula ciliar externa específicamente. Cuando hablábamos de tono o tonalidad, es la sensación correspondiente a la frecuencia física del sonido, ¿sí? Y habíamos hablado de que la distorsión en relación a la frecuencia tenía que ver con la diploacusia, ¿sí? Que era un fenómeno que no estudiábamos tanto, ¿sí? Que sin embargo lo describimos, lo definimos, sabemos lo que es, existe, pero no es algo que se evalúe, ¿sí? Y por último, y es a lo que vamos a ir con estas clases, hablábamos de la duración, ¿no? La sensación de duración. Y es la sensación que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Correspondiente a la presencia de un estímulo sonoro, ¿no? ¿Cuánto tiempo estoy escuchando ese estímulo sonoro, ¿no? Entonces, esta distorsión que tiene que ver con la sensación del tiempo, ¿sí? O con la sensación de duración, es cuando hablamos de fatiga auditiva, ¿sí? Y es esta parte que vamos a explorar. Esto un poquito para ubicarnos en dónde estamos respecto de lo que venimos estudiando y lo que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Esto habíamos dicho que de entrada las perturbaciones de la sensación sonora son el reclutamiento, la diploacusia y la fatiga auditiva. Y estas pruebas supraliminares, porque son pruebas que aplicamos dentro de lo que es el campo auditivo, no a nivel del limen, a nivel del umbral, sino son supraliminares, estudian estas tres perturbaciones. Y en este caso vamos a hablar de la perturbación que tiene que ver con la fatiga auditiva o la adaptación. Entonces, tanto la adaptación como la fatiga, ¿sí? Hablamos de una disminución en la sensibilidad auditiva, o sea, una disminución de la agudeza auditiva de lo que escucho, después de estar expuesto a un sonido durante un tiempo prolongado o a un sonido que sea intenso, ¿sí? Esto cuando hablamos de fatiga, esta disminución de la sensibilidad, esta fatiga, esta adaptación, no es exclusiva del órgano del oído, ¿sí? Esto, si ustedes estudian neurología,
o sea, en todos los sentidos tienen respecto de los estímulos una adaptación o una sensación de fatiga y un tiempo de recuperación posterior a ese tiempo de fatiga, ¿no? Y a veces con este tiempo de recuperación nos recuperamos completamente al 100% y hablábamos de algo fisiológico o no. O después de este tiempo de recuperación no nos recuperamos bien, la sensibilidad no queda igual. Entonces hablamos de que quedó una secuela y de que quedó algo patológico, ¿no? Y esto es lo que queremos evaluar. Y en este caso, el tema que nos compete a nosotras es el oído, así que vamos a hablar de sensibilidad auditiva. Esto, ustedes vieron, esto a ustedes les pasa. Ustedes, por ejemplo, cuando van a bailar, sobre todo ustedes que son todas jóvenes, seguro salen mucho, cuando van a bailar, a ustedes les pasa que cuando ustedes están expuestas, están adentro de un boliche donde la intensidad promedio es de 85 decibeles, 90 decibeles en un boliche, y ustedes salen del boliche, o mismo cuando están adentro por ahí no se dan cuenta, pero cuando salen, no sienten que tienen como el oído tapado, como que escuchan un poco menos, algunas hasta tendrán un acúfeno, que después se va, o tienen como esta, ¿por qué? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Porque estuvieron expuestas a un sonido intenso y prolongado. Entonces disminuyeron su sensibilidad auditiva, como una protección, ¿sí? También. Pero ¿qué pasa? Cuando y después tienen un tiempo de recuperación y seguramente y ojalá todas vuelvan a la normalidad. Pero cuando esto pasa muchas veces en el tiempo, yo estoy expuesta de manera muy seguida, muchas veces, a este tipo de estímulos, bueno, empiezo a tener ya una fatiga patológica, ¿sí? Puedo tener una fatiga patológica de la que no me recupero, ¿sí? Primero se me adapta el sensorio, se me adapta, bajo la sensibilidad, me fatigo, empiezo a tener una fatiga auditiva, y si esta exposición persiste en el tiempo, puedo terminar en un traumatismo sonoro, ¿sí? Puedo tener un trauma acústico. Entonces, Hood, hace ya mucho tiempo, cuando estudia estas distorsiones, estas sensaciones que aparecían, fíjense que tanto la adaptación como la fatiga la llama fatiga, porque en realidad el término es fatiga, ¿sí? Es fatiga auditiva. Lo que pasa que él diferenció entre una fatiga per-estimulatoria y una fatiga post-estimulatoria, que aparece cuando terminó el estímulo, ¿sí? No mientras está el estímulo. Le dijo, pasan estas dos cosas. Algo pasa cuando finaliza y es diferente de lo que pasa mientras. Entonces él habló de una fatiga perestimulatoria, que la llamó adaptación, ¿sí? Que ocurría frente a estímulos de diferente intensidad, no es que ocurría frente a estímulos intensos, sino que tenía que ver con la sensación de duración de un sonido, con una distorsión en el eje del tiempo, pero pasaba mientras estábamos expuestos a un sonido prolongado, diferentes intensidades. Y una fatiga que era posestimulatoria, o lo que le llamamos fatiga propiamente dicha, que ocurría después de una estimulación prolongada e intensa, ¿no? Y produce un descenso temporario del umbral. Bueno, una disminución de la sensibilidad auditiva, lo mismo que dijimos antes. En ambos casos tenemos una distorsión de la sensación subjetiva en el eje del tiempo, ¿sí? De la sensación de duración. Entonces, un poquito para diferenciarlas, ¿sí? Como acabo de explicar, cuando hablamos de adaptación auditiva decimos que es perestimulatoria, la fatiga es posestimulatoria. La adaptación puede ocurrir tanto frente a estímulos de alta o baja intensidad, ¿sí? Por ejemplo, para darles un ejemplo de adaptación y que se acuerden esto de que puede ocurrir a cualquier intensidad. A veces no les pasa que por ejemplo, están en un lugar y hay un motor de fondo, ¿no? Y ustedes escuchan el motor, está todo el tiempo ese motor. ¿Y no les pasa que hay un momento que lo escuchan menos? Que sienten que lo escucharon menos, como que lo anularon un poco, bueno, porque su oído se adaptó. Se adaptó. Y por ahí es un sonido tenue, es un sonido de 40 decibeles de fondo, pero por la duración que tuvo en el tiempo, su oído se adaptó a eso, y se acostumbró para que no moleste tanto, ¿no? No importa si es de baja o alta intensidad. La fatiga, esta disminución de la sensibilidad auditiva, cuando la evaluamos nos damos cuenta que ocurre frente a estímulos de alta intensidad y que la máxima expresión de esta disminución de la sensibilidad auditiva es inmediatamente cuando terminó el estímulo, ¿sí? Después nos recuperamos, pero a mayor tiempo de duración de ese estímulo intenso, peor es mi percepción, más me afecta, ¿sí?
y hablamos de que el sensorio se agotó, ¿está? En cambio, cuando estamos en la adaptación, dice que la máxima expresión de la adaptación es a los 3 minutos de tener constantemente un sonido, ¿sí? Igual, que esto, si progresa en el tiempo, la estimulación se estanca, o sea, no es que cada vez es peor, sino que siempre me adapté ahí, ¿sí? Y hablamos de como que el sensorio se acomoda, se adapta, por eso se llama adaptación, se acomoda, para que estemos más cómodos, ¿sí? Es reversible, ¿sí? La adaptación es reversible, ¿sí? Pero cuando es patológica, cuando adquiere valores patológicos, siempre está asociado a patología retrococlear, ¿sí? La persona que tiene una adaptación patológica, que después vamos a ver cuándo la adaptación es patológica, solamente va a ser en los casos de neurinoma o patologías del nervio auditivo, ¿sí? Después el resto de la gente va a tener unas adaptaciones como las que yo les fui diciendo, porque el sensorio se acomodó, y va a ser reversible, va a ser fisiológico, ¿sí? Pero en el caso de un neurinoma va a tomar valores muchísimo más altos y va a ser siempre así en el neurinoma. Y la fatiga auditiva también puede ser reversible, pero cuando adquiere valores patológicos, porque me expuse muchas veces a esta situación y llegó un momento que, ¡pac!, que ya no recuperé más, por supuesto es irreversible, ¿sí? Y en general, lo que nos vamos a encontrar es con una patología coclear, ¿sí? El paciente va a tener una lesión de célula ciliar externa, y sí, va a tener un trauma acústico, ¿sí? Entonces, así como regla general para que se figuren en la cabeza, cuando hablamos de fatiga auditiva propiamente dicha, hablamos de trauma acústico, fatiga patológica. Y cuando hablamos de adaptación patológica, esta fatiga estimulatoria, cuando es patológica, es un neurinoma, ¿sí? Es una retrococlear. ¿Estamos? Bien. Repetido, máxima expresión a los 3 minutos de estimulación ininterrumpida, continua, no está asociado a la intensidad otra vez. Si la estimulación cesa, se va, se corta, el nivel de sensibilidad inicial se recupera rápidamente. Tiene lugar en sujetos normales, nos pasa a todos, lo van a ver en la cotidianidad de su vida, y el objetivo es proteger al oído, ¿sí? Que esté más cómodo, que se nos acomode el sensorio. Y tenemos dos maneras de investigar la adaptación auditiva, ¿sí? La prueba de Hood y la prueba de Carhart. La prueba de Hood es vieja, la prueba de Carhart también, pero un poco menos. Pero bueno, Hood es como el que empezó a estudiar este fenómeno. Les voy a contar la prueba de Hood para que la conozcan y conozcan la diferencia con la de Carhart, pero la que van a hacer en el práctico va a ser la otra. Ya sea para la de Hood o para la de Carhart, tengo que tener tomada la audiometría tonal, ¿sí? Primero tengo que tener tomada la audiometría tonal. Esto se va a tomar también en las frecuencias 500 a 4000, como todas las supraliminares. Y lo que dice es que lo que nosotros hacemos es, tomamos una frecuencia, agarramos una frecuencia y le aplicamos esa misma frecuencia 5 decibeles sobre umbral, ¿no? Suponete que era la 500 a 40, lo aplicamos a 45, en forma continua. Se lo damos de manera continua. Y le decimos que apriete el botón, en el caso de que tenga un pulsador, o que mantenga la mano levantada todo el tiempo que lo escuche. Y que cuando deje de escuchar, suelte el botón o baje la mano. Cuando el sujeto deja de percibirlo, lo dejamos descansar. Y esta es la diferencia que tiene con la prueba de Carhart. Lo dejo descansar un minuto. Que vuelva, ¿no? Que se recupere. Y le sumo 5 decibeles más. Hasta que el paciente perciba de manera continua el sonido y nunca deje de percibirlo. Pues nunca, no me voy a quedar 2 horas enfrente del paciente, pero por lo menos 2 minutos, 1 minuto, sin que deje de percibirlo. ¿Qué pasa? Según Hood, bueno, los pacientes que tienen patologías retrococleares, perceptivas retrococleares, neurinomas o otras lesiones de nervio auditivo, necesitan más de 30 decibeles sobre umbral, fíjense cuánto, para percibir continuamente un sonido o nunca logran percibirlo de manera continua. ¿Está? Y él dice que en hipoacusias cocleares podría pasar que necesiten 20 o 30, porque hay una adaptación propia del oído, ¿no? Pero como que después vuelven, o sea, recuperan y no es tan marcado esto que pasa con la retrococlear. Ahora vamos a ver que en la de Carhart
es como un poquito más específico, es más clara la diferencia entre la coclear y la retrococlear, entonces por eso es que esta la dejamos de usar. ¿Pero qué nos muestra HUD? Bueno, que en el paciente que hay una patología retrococlear, no se puede percibir de manera continua un tono, lo pierde, ¿sí? Y en cambio los demás no. Él nos enseña esto, ¿no? Entonces después viene Carhart y dice, una persona normal, estudia él, puede percibir un sonido en forma continua durante 60 segundos, durante un minuto, a umbral. A umbral. O sea, yo tengo audición normal, tengo la 500 en cero. Si vos a mí en cero de VHL me pones la frecuencia 500, yo durante 60 segundos la escucho. No la pierdo. ¿Sí? Y eso es lo normal, eso es lo esperable. ¿Sí? Entonces él dice, vamos a tener tomada la audiometría tonal y en todas las frecuencias del paciente que querramos evaluar, a umbral le vamos a pasar el estímulo 60 segundos. Si dejó de percibirlo antes, no lo dejo descansar, ¿eh? Dejó de percibirlo, subo 5 y vuelvo desde 0 segundos a contar estos 60 segundos, ¿sí? Si deja de percibirlo, otra vez subo 5 y le vuelvo a pasar, contar desde 0 esos segundos, ¿sí? Perdón, ¿eh? Y hago la misma técnica con los 4 tonos. Lo mismo que les dije antes, al paciente le explicamos que va a escuchar sonidos, que debe mantener la mano levantada o presionado el botón mientras que escuche, aunque sea muy bajo. ¿Y qué es lo más práctico de esto? Que lo que nos dice Carhart es que una persona con audición normal tendría una adaptación fisiológica de 0 a 10 decibeles. ¿Qué quiere decir de 0 a 10 decibeles? Que en 0 decibeles, o sea, a su umbral percibió los 60 segundos, o necesitó que le suba 5, o necesitó que le suba 10 para escuchar los 60 segundos. Nada más, hasta ahí. ¿Sí? Eso le pasa a una persona con audición normal y eso le pasa a una persona con hipoacusia conductiva. ¿Sí? Es decir, normal. Y cuando necesite más de 10 no es 10, es más de 10, o sea, 15, ya ahí vamos a hablar de que hay algo patológico, ¿sí? Cuando ya necesita 15 sobre umbral para percibir los 60 segundos. Ya eso no es normal. Entonces, si yo a este paciente que tiene audición normal le tomo la prueba de Carhart, ustedes van a tener estos cuadritos. ¿Vieron que ustedes en la hoja donde tienen ustedes en la hoja que tienen, donde tienen el Fowler y tienen los cuadraditos de la prueba de Davis, abajo tienen la prueba de Carhart y tienen 4 barras que dice 500, 1000, 2000 y 4000? Bueno, ustedes van a ver que en el eje de la cis tienen los decibeles y en el eje de la X tienen segundos. Entonces van a graficar de esta manera. Hacen el, ya sea círculo o cruz, si están evaluando izquierdo y derecho, si lo toman en un oído, lo toman en los dos, como todo. Entonces ustedes, por ejemplo, en este caso le está evaluando la frecuencia 1000. Entonces la frecuencia 1000, fíjense que la tiene en 5 decibeles. Vía aérea, chicas, ¿eh? Vía aérea, ¿eh? 5 decibeles. Entonces dibujo el circulito del oído derecho en 5, ¿no? Y le empiezo a pasar el sonido. Bueno, el oído derecho, la frecuencia 1000, de una, esta línea llena quiere decir que de una escuchó los 60 segundos. No se le cortó nunca. Lógico, porque tiene visión normal. Y en el oído izquierdo, dibujé la crucecita en 5 porque era el umbral, y escuchó hasta 40 segundos. Ahí se le cortó. Subí 5, hago una liñita punteada, me vuelvo al 0, subí 5, o sea, estoy en 10, y lo vuelvo a contar desde 0. Y ahí escuchó los 60 segundos. O sea, de un lado al umbral ya escuchó los 60 y del otro lado 5 sobre umbral escuchó los 60 segundos. Normal, esperable. ¿Se entiende esto? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿No? No. Bien, fácil. Vamos ahora acá. ¿Qué pasa acá? Acá sí, ya tengo un neurinoma en el oído derecho, entonces tomo Carhart, frecuencia 1000, oído izquierdo,
el umbral de la vía aérea está en 5, entonces hago la crucecita en 5, a umbral, trazo la línea llena con una regla, la dibujo en azul, correspondiente al oído izquierdo, me llegó los 60 segundos, listo, bárbaro. El oído derecho, la frecuencia 1000, el umbral está en 50, entonces dibujo el círculo en 50, empiezo a escuchar, se le cortó. Vuelvo a contar, subo 5 decibeles. Tic, se le cortó. Subo 5 decibeles, empiezo desde cero. Tic, se le cortó. 5 decibeles. Y así, esto lo inventan ustedes como se les canta, pero tienen que saber que si es un neurinoma, por lo menos va a necesitar más de 20 decibeles sobre umbral, ahora lo vamos a ver, o nunca va a llegar a escuchar en los 60 segundos completos. Entonces ustedes, si tuviesen que contar esto, hacen 5, 10, 15, 20, 25. Con 25 decibeles sobre umbral, logró escuchar el minuto de la frecuencia 1000 de corrido. Bueno, no es normal. Eso no es normal, ¿sí? Normal es entre 0 y 10. Acá este tipo tuvo una adaptación patológica, ¿sí? Porque necesitó un montón. Entonces, si yo tengo audición normal, hipoacusias conductivas o hipoacusias perceptivas cortipáticas, me podría dar desde las cortipáticas, si es normal o conductiva, me va a dar de 0 a 10. Y si tengo una perceptiva cortipática, me puede pasar dos cosas. Una, que me dé hasta 10, ¿sí? O entre 0 a 10 y listo, no tuvo una adaptación. O hay algunas cortipatías, ¿sí? Que tienen fatiga, entonces ya de por sí tienen una distorsión en el eje del tiempo, o sea, que tienen una fatiga, porque son traumas acústicos, supongamos que tienen una fatiga, entonces ya la prueba de adaptación me va a dar como valores dudosos. No me va a dar normal, pero no me va a dar indicativo de retrococlear, claramente, porque no va a tener una adaptación patológica, ¿sí? Pero igual no me va a dar igual que un normal. Entonces me va a dar como estos valores nádicos, como valores ni, que no son ni la chicha ni la limonada. Entonces, ¿qué me va a dar? Más de 10, pero hasta 20. O sea, 15, 20, ¿sí? Hasta ahí, sobre umbral de adaptación. Ahora, cuando a mí me da más de 20 sobre umbral, 25, 30, sobre todo como que el parámetro en general en los libros, en la literatura, van a encontrar que es 30. El que da 30 o más de 30 tiene un neurinoma, o sea, tiene algo retrococlear, ¿sí? Entonces, 0 a 10, normal. Si lo tengo en una cortipatía, en una frecuencia que fatiga, bueno, me va a dar entre 15 y 20. Y cuando tengo un neurinoma, dice más de 20, no 20, ¿eh? Porque después me ponen 20, está mal. 25 o más, ¿sí? Yo, si tengo un neurinoma, no hay lugar a duda, le hago 30. O directamente lo hago que nunca llegue a escuchar. Entonces hago hasta el máximo rendimiento, nunca llega. Se corta, vuelve, se corta, vuelve, se corta, vuelve. Listo, no llegó nunca a escuchar los 60 segundos, no hay duda. No hay duda que es un neurinoma, que es una retrococlear. Bien. Y después, bueno, esto es una Davis, después, como siempre decían todos estos autores, tomaban las pruebas que habían hecho los anteriores y les hacían una modificación para hacerlas más fáciles o no sé. Eh, Carhart dice que vos tomas el tiempo de percepción para una determinada frecuencia a intensidad umbral. Si el paciente deja de oír, vos cortabas el cronómetro, subías 5 decibeles y volvés a tomar desde cero con el incremento y así sucesivamente. Davis lo que dice es, yo no voy a cortar el cronómetro cada vez que el paciente deja de oír, sino que voy a contar el número de incrementos de intensidad necesarios para escuchar el minuto, ¿sí? Pero no corta, no vuelve a cero y le hace escuchar desde el principio, sino que él, por ejemplo, escuchó hasta 40 segundos, bueno, le sube 5 y sigue contando desde 40. Si se le volvió a cortar, le sube 5 y sigue contando desde 50, ponele que se le cortó en 50 segundos. Entonces cuenta cuántos incrementos hizo, 1, 2, 3, para llegar al 60. Esa es como la modificación que le hace Davis, pero nada, nosotros la tomamos como Carhart, ¿sí? Que es vuelvo a cero, sin hacerlo descansar. No está mal lo que plantea Davis, habría que ver, porque el paciente si tiene que volver todo el tiempo y volver todo el tiempo, nunca tiene tiempo de recuperación, entonces, a considerar, pero esa es una opinión mía, que, que poco tengo de conocimiento que estos autores. Bueno, esta es la prueba
¿Alguien me quiere preguntar algo? Es muy fácil, no hay mucho lugar a dudas. Después cuando la tengan que graficar, por ahí les agarra esto de, bueno, a ver, ¿dónde la tenía que poner? Lo graficaron una vez y ya está. Esto lo van a tomar. ¿Por qué les digo que es muy fácil también? Porque ustedes no lo van a tener que tomar en todos los ejercicios, ¿sí? O sea, cuando ustedes tienen dentro del ejercicio que se les dio algún trauma acústico, van a tener que tomar fatiga. Si como lo toman de un lado, lo tienen que tomar de los dos. Entonces, supongamos que ustedes tienen oído derecho, trauma acústico de primer grado, oído izquierdo, OME, bueno, Davis lo van a tener que tomar en las dos. Entonces van a tener que saber cómo me da la de Davis en un normal y cómo me dan el trauma acústico. ¿Está? Pero si yo, por ejemplo, les doy, no sé, digenesia en oído derecho y obstrucción tubárica en oído izquierdo, no tienen que tomar ninguna de las dos, ni Davis ni Carhart, no aplica, no aplica. Entonces no la toman. Entonces solo van a tomar la prueba de Davis cuando en su ejercicio tengan algún trauma, primer, segundo, tercer grado. Y solo van a tomar la prueba de Carhart cuando en su ejercicio tengan un neurinoma. Si no tienen un neurinoma, Carhart no se toma. Ahora, si tienen un neurinoma, como lo toman de un lado, lo toman del otro. Entonces, si ustedes tienen oído derecho neurinoma, oído izquierdo, desconexión de cadena, me lo van a tener que tomar en los dos. Y me ponen cómo me da de adaptación en el neurinoma, 25 decibeles o más de incrementos, y en el otro, ningún incremento. O 5 decibeles de incremento, hasta 10. ¿Está? Y si tienen la mala suerte de que tienen un ejercicio donde de un lado tienen trauma acústico y del otro lado tienen neurinoma, tienen que tomar las dos en los dos. ¿Sí? Entonces voy a tener que ver la prueba de Davis en derecho y en izquierdo y voy a tener que ver la prueba de Carhart en derecho y en izquierdo. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? No. Bien. ¿Preguntas de otra cosa que quieran aprovechar? ¿Reflejos o algo que quieran aprovechar? No. Sí, Nati, te hago una consulta. ¿Cómo Sí. estás? El tema Bien. de los volúmenes, de ¿El cuando tema hacemos el de? reflejo, volúmenes, Sí. cuando hacemos el reflejo, eso no me quedó claro cómo completarlo. ¿Volúmenes del Sí, reflejo? lo que está abajo de cuando hacemos el contralateral y el ipsi. De la A ver, tímpano. ahí me fijo cómo dice. A ver, fíjate, porque la tabla de reflejo dice umbrales, umbral reflejo e intensidad Pero sobre umbral. dice algo de estática, algo. No, eso es timpanometría, no es reflejo. Ok, Ok, eso no me quedó claro cómo completarlo. dale. Vos ahí tenés el cuadrito, entonces tenés tres renglones. Sí. Uno, uno dice volumen, eso es el volumen del CAE, ¿sí? O sea, es la medición que vos tomás en centímetros cúbicos cuando obturás con la probeta y medís qué volumen, le mandás menos 200 de presión, la membrana se abomba hacia adentro y vos medís ese volumen. O sea, ese espacio en centímetros cúbicos que hay desde la punta de tu probeta, de tu tip, hasta la membrana del tímpano abombada. Esa medición es el volumen del CAE, ¿sí? Que ustedes tienen valores de normalidad, nosotros en general les hacemos poner un centímetro cúbico porque es lo más esperable que mida el volumen de un adulto, ¿sí? Podría ser más, ¿está? Pero generalmente es un centímetro cúbico. Entonces ahí les hacemos poner 1 cc, un centímetro cúbico. Abajo de eso tenés el POM, la presión del oído medio, o lo que sería la complacencia. Ahí ustedes tienen que poner los dos valores. ¿A qué me refiero con dos valores? Uno va a ser la presión, que es la que se mueve en este eje, ¿sí? En un eje horizontal de presiones, en el eje de las X, que ustedes tienen milímetros de agua, mmH2O, ¿sí? Y el otro es el que se mueve en eje vertical, que es cuán alto te dio el punto de máxima complacencia en centímetros cúbicos.
Entonces ahí, como en realidad dice POM, que es presión de oído medio, nosotros les hacemos poner en qué presión de oído medio alcanza la máxima complacencia. Entonces tienen que poner los dos valores. Por ejemplo, alcanzó la máxima complacencia en 0, que sería una tímpano tipo A, ¿sí? Entonces me pones 0 mmH2O, 1,8 centímetros cúbicos, que sería tu punto de máxima complacencia. ¿Está? Sí. Suponete que fuera una disfunción tubárica, ya tu presión de oído medio no es más 0. Suponete que sea menos 150. Entonces ahí le pones, porque es tipo C, está desplazada negativa, hay presión negativa en el oído medio. Entonces ahí pones menos 150 mmH2O, entre paréntesis, 1,5, ponele, que bajó un poquitito el punto de máxima complacencia. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Y el tercer valor, que es la complacencia estática, ¿sí? Que no sería la complacencia dinámica, sino la estática, es la resta entre el punto de máxima complacencia y el volumen del CAE. O sea, le saco el volumen del CAE, porque en realidad es mentira, no es complacencia, es volumen del CAE. Lo que pasa es que cuando vos marcas el punto, está sumado todo. En eso que yo te digo 1,8, está sumado el volumen del CAE, porque vos estás midiendo desde el 0 centímetro cúbico hacia el 1,8. Entonces, si yo te saco el CAE, y el CAE es 1, tu complacencia estática es 0,8. ¿Se entiende? Y en el ejemplo que te di de la disfunción tubárica, que te dije 1,5 de complacencia, ¿cuál sería tu complacencia estática? Y 0,5. Perfecto. ¿Está? Sí, gracias. Bien. ¿Algo más? Sepan después a nivel, si bien saben completar el gráfico y demás, sepan interpretar cuáles son los puntos, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto en un examen, ¿cuáles son los 3 puntos que se evalúan en una timpanometría? Bueno, los 3 puntos que se evalúan en una timpanometría son el POM, ¿sí? El volumen del CAE, la complacencia dinámica y la complacencia barra complacencia estática. Y que sepan definirlos y qué son, qué es cada una. ¿Sí? Eso está todo en el hola y sola. Súper claro. ¿Está bien? Eh, bien. Bueno, chicas, sí quiero pasar este recado porque lo hablé con mis alumnas ayer, pero no es justo que lo hable con todas. Solamente 7 personas fueron a la clase presencial de correlación. ¿Sí? En general, a las teóricas ya de por sí se conectan la mitad de las, bueno, un poquito menos, pero se conectan 15, 16 o 17 como máximo, en general 15, de 20 y pico. Nosotras hacemos las clases virtuales para una facilidad de ustedes, para que ustedes no tengan que venir, mismo a veces para clases que por ahí son cortas y demás, y que puedan cursar la materia y que puedan estar. Ya de por sí la mitad se anotan, pero no están en condiciones de cursarla porque no pueden presenciar las clases, lo cual a mi criterio no está bueno, pero cada uno elige. Ahora, si nosotros metemos en una materia anual 3, 4 con toda la furia de clases presenciales de correlación, les pedimos que vengan, porque es una falta total de respeto que una docente esté dando una clase con 7 alumnas, de una materia de 20 y pico, ¿sí? En una clase que es práctica, puramente práctica de correlación, que es para ustedes y está pensada para ustedes y para que ustedes puedan afianzar lo que ven en el práctico. Lo que pasa que, bueno, se quedan tranquilas porque total vengo al práctico. Bueno, entonces habrá que rever la cantidad de prácticos que les damos, tal vez darles menos para que vengan a estas clases de correlación, porque es tiempo que nosotros invertimos también en venir presencialmente, en dar la clase presencialmente, simplemente para ustedes, porque estamos pensando en ustedes. Por supuesto entendemos las particularidades y entendemos que y a mí me pasó tal cosa, bueno, pero como yo le decía ayer a mis alumnas, a todas les pasó algo, porque vinieron 7.
sea que a todos les pasó algo en ese horario. Son pocas las clases de correlación, anticípense a la fecha y traten de organizarse para venir. ¿Está? Nati, perdón, yo mandé Sí. certificado por mail porque estoy con faringitis. Está bien, por eso digo, hay particularidades. Hay gente que por ahí estaba enferma, hay gente que por ahí tiene alguna cuestión personal, que todos entendemos, todos las tenemos. Pero bueno, entonces en todo caso, avisen todas las que tienen circunstancias personales y la clase se cancela. Y no se da para 7 alumnas. Se corre y se da otra fecha. ¿Está? Pero llegar y que haya 7 alumnas es feo. ¿Está? No está bueno. Así que la próxima clase presencial que tienen anotada es el viernes que viene, que la doy yo, ¿sí? Así que si son un montón que no van a venir porque tienen causas que ameritan, manden mail, manden mail. Porque si yo recibo un mail de 15 alumnas que no van a venir, bueno, no la doy, la planifico para otro día, ¿sí? Y ese día doy algo virtual o hacemos otra cosa, y la de correlación la doy otro día, porque no tiene mucho sentido dar para tan poquitas, ¿sí? Bien. Bueno, chicas, ¿algo listo? ¿Cerramos? ¿O alguien quiere comentar algo, preguntar algo, si quieren aprovechar que lo que fuere? No, estamos. Bueno, listo entonces. Se ven el lunes, no sé si con Loli o Anabela, y el viernes se ven conmigo. ¿Está? Dale. Gracias. Chao, gracias. Chao, Chao, gracias. Dale, gracias. nos vemos.